Hola mis hermanos, ¿cómo están? Feliz domingo, qué bueno que estamos aquí otra vez juntos, conectados a través de estos medios que Dios nos está permitiendo tener para podernos comunicar unos con otros y tener nuestras reuniones. Yo primero que nada quisiera recordarte que es muy importante para nosotros, ya que te has conectado, bueno, que tú puedas poner comparte y que puedas compartir con muchas personas para que este mensaje pueda llegar a todos aquellos que de una forma o de otra están necesitados de la palabra del Señor, así como también todos nosotros. Cada vez que iniciamos una reunión de domingo, de miércoles, siempre iniciamos orando, ¿verdad? Y hoy quisiera que pudiéramos orar, que pudiéramos también, como el domingo pasado, orar con acción de gracias, pero también pedirle a Dios que Dios nos ayude en medio de las situaciones que estamos viviendo, principalmente pues esta situación que estamos viviendo de la pandemia, pues radicalmente unirnos en oración en esta mañana y poderle pedir a Dios que haya una intervención de su parte que pueda ser favorable para toda la humanidad y que, por decirlo así, podamos volver nuevamente a la normalidad de nuestra vida como era antes, lo cual es algo que todos deseamos, que todos queremos, y creo aún más que es algo que todos necesitamos. Entonces, ¿qué te pasa? ¿Qué te parece si cerramos nuestros ojos y oramos con mucha fe y con mucha fuerza a nuestro Dios? Padre, te damos gracias por esta mañana, por la gran oportunidad que nos das de estar juntos, Señor. Pero principalmente, Señor, porque sabemos que tu oído está atento a nuestras peticiones. Aún, además, tu palabra dice que nos acerquemos confiadamente al trono de tu gracia y que entonces alcanzaremos, Señor, misericordia y alcanzaremos también oportuno socorro, Señor. Así es que en el nombre de Jesús queremos pedirte que nos ayudes, que nos bendigas. Queremos traer, Señor, acción de gracias, Padre, recordando lo bueno, lo maravilloso, lo extraordinario que tú has sido con nosotros, cómo tu misericordia se ha manifestado a nuestras vidas hace mucho, diciendo: con amor eterno te he amado y por lo tanto yo he extendido mi misericordia. Gracias, Señor, porque tu favor, tu gracia, Señor, tu fortaleza, tu fuerza, tu confianza, Señor, han echado a un lado la ansiedad, Señor, han echado a un lado, Señor, la desesperación, han echado a un lado todo aquello que puede estorbar a nuestra vida espiritual. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra cobertura, tú eres nuestra protección, Señor, tú eres nuestra provisión espiritual y material cada día, Señor. Tú eres el que nos bendice siempre en espíritu, alma y cuerpo, para que nos sentamos bendecidos y plenos delante de tu presencia. Queremos pedirte, Señor, que en tu misericordia, que en tu gracia y que en tu amor tú intervengas a favor de la humanidad, Señor, y que tú puedas, Señor, actuar extraordinariamente. Tú tienes el poder de la palabra creativa, Señor, que puede detener todas las cosas. Tú le dijiste al viento, Señor, a las aguas que se detuvieran, Señor, que dejaran de estar moviéndose, Señor, y entonces la barca volvió a la normalidad. Tú eres el Dios que pudo decirle al mar que se abriera en dos partes, y entonces lo hizo, Señor, porque tú tienes el poder sobre todas las cosas. Tú eres el Dios todopoderoso, Señor, apelamos a tu amor, a tu misericordia, a tu gracia, a tu favor, para que obres a favor de la humanidad, obra a favor de tu iglesia, Señor, y que nosotros podamos volver a disfrutar de todas aquellas cosas que no hemos podido, Señor, a través de este tiempo y esta circunstancia que estamos enfrentando juntamente con todo el mundo, Señor. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en que tú escuchas nuestra oración y que la tomas en tus manos, Señor, y que tú obrarás a favor de nosotros, Señor. Ve a cada casa, ve a cada hogar, ve a cada familia, ve a cada persona, Señor, y manifiéstate, Señor, favorablemente en la necesidad, Señor, que ellos tengan, Padre. Tú eres la respuesta a nuestras preguntas, Señor. Tú eres la paz en medio de la ansiedad, Señor. Tú eres gozo a través de la tristeza, Señor. Tú eres un Dios maravilloso que nos amas, y eso es suficiente. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Yo espero que hayas dicho amén
y que estamos confiados en Dios, en que principalmente Dios es bueno, su misericordia es para siempre y su verdad será siempre por todas las generaciones. Amén. Hoy quiero compartirte acerca de un pasaje que muchos de nosotros conocemos. Es el pasaje de Ezequiel capítulo 37 del versículo 1 al versículo 10, donde habla acerca de ese valle de los huesos secos. Y a través de eso yo te quiero enseñar tres cosas muy importantes. Este pasaje dice así: la mano de Jehová vino sobre mí. Recuerda esto, es muy importante que la mano de Dios esté sobre nosotros principalmente. Y dice: y me llevó en el espíritu de Jehová. Recuerda que es muy importante dejarnos guiar por el espíritu de Dios. Dice: y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Dice: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos secos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, y miré, y aquí que tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero yo noté, dice, que no había en ellos espíritu. Y me dijo Dios: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ezequiel es un profeta. Es un profeta en el tiempo de cautividad, cuando el pueblo de Dios es cautivo de Babilonia. Ezequiel significa fuerza de Dios. Dios me fortalece. En Ezequiel capítulo 3, versículo 9, Dios le dice al profeta: como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Dios había hecho de Ezequiel un profeta fuerte, un profeta resistente, que aunque había tiempos del pueblo de Dios siendo una casa de rebeldía, él como quiera tenía una palabra de Dios para ello. Y Dios le decía: tú necesitas hablar, tú necesitas ser fuerte como un diamante, como un pedernal. Tú tienes que ser fuerte, no tengas miedo, no les temas, porque yo te he puesto como un profeta. Aunque en tu entorno haya rebeldía, aunque en tu entorno existen cosas adversas, por medio de esa visión que Dios le da a Ezequiel de este pasaje,
Él radicalmente está predicando el reavivamiento espiritual de una nación. Es muy interesante la palabra avivamiento, lo explicaba la semana pasada. Avivamiento bíblicamente es un volverse a Dios de todo corazón. Y entonces cuando decimos que Él predice un reavivamiento, significa que en el pueblo de Dios, espiritualmente, en esa nación, en ese pueblo escogido de Dios, ya había existido un avivamiento, pero entonces lo habían perdido. Y entonces el profeta, Dios le hace saber al profeta a través de esa visión que Dios está dispuesto a traer un reavivamiento a la nación. Cuando Él le dice al profeta que será fuerte, le está diciendo: tú serás fuerte delante de un pueblo que es rebelde. Podemos entonces llegar a la conclusión que la falta del avivamiento que ellos tenían era porque habían perdido la vida de Dios, que tiene que ver con obediencia y tiene que ver con un volverse a Dios de todo corazón y no ser rebeldes ante lo que Dios les estaba mostrando, ante lo que Dios les estaba diciendo. Hay tres cosas que te quiero enseñar acerca de este pasaje, y en el cual yo voy a estar leyendo algunos pasajes que leí al principio. Al principio leí la historia completa y después voy a ir viendo las partes que tienen que ver con la historia completa y que tienen que ver con los puntos que yo quiero enseñarte y que quiero explicarte. Lo primero que yo quiero enseñarte a través de este pasaje es que vivir en oscuridad, vivir oscuramente, desarrolla un escenario de mortandad. La oscuridad siempre ha sido un sinónimo de vida, de muerte, perdón. La luz siempre ha sido un sinónimo de vida. Cuando viene la oscuridad, entonces viene la mortandad. Tenemos que comprender que la visión del valle de los huesos secos es una forma de Dios decir que hay algo que se ha envejecido, que hay algo que se ha muerto, que hay algo que se ha convertido en algo añejo. Cuando vemos nosotros el versículo número 1 y versículo número 2 de este capítulo, dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Y esto es lo importante de un hombre y de una mujer de Dios, que la mano de Dios esté sobre nosotros. Cuando vemos en Lucas capítulo 4 la expresión de Jesucristo cuando estaba en la sinagoga y empieza su ministerio, Él empieza a decir: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido y empieza a decir. Es importante que la mano de Dios esté sobre su iglesia, esté sobre sus hijos, esté sobre sus ministros. Y dice: y me llevó en el Espíritu de Dios. Y qué importante es caminar, pero caminar en el Espíritu, caminar guiados por la poderosa mano de nuestro Dios. Esas dos expresiones son tremendas acerca de alguien que está sirviendo a Dios. Nosotros como iglesia somos servidores de Dios. Nosotros como iglesia somos ministros de Dios, porque ministrar tiene que ver con servir, y Dios nos ha llamado a servir. Que cuando nosotros cumplamos una labor de Dios, sepamos que la mano de Dios está sobre nosotros, que su Espíritu está sobre nosotros. No solo que su Espíritu está al lado de nosotros, detrás de nosotros, delante de nosotros, sino sobre nosotros. Él está por encima de nosotros. Dice: y entonces cuando ese Espíritu está por encima de nosotros, es que Él nos conduce, es que Él nos lleva. Y Dios te lleva a ver
lo que tú necesitas ver. Dice, y me llevó en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por en derredor, y aquí que eran muchos huesos sobre la faz del campo y por ciertos cercos en gran manera. Yo creo que el profeta estaba sorprendido por lo que Dios le estaba mostrando. Él era un profeta y entonces lo lleva a un valle de huesos secos. Él le profetizaba al pueblo de Dios, le profetizaba a los reyes, le profetizaba a los sacerdotes, le profetizaba al pueblo de Dios, a los siervos de Dios, etcétera, a los jefes de las familias, le profetizaba a los vivos, pero nunca Dios lo había llevado a un valle de huesos secos, cuando él era un profeta que hablaba en el nombre del Señor. Pero es que es precisamente donde se necesita la vida. Donde hay oscuridad se necesita la luz. Donde hay muerte se necesita la vida. Donde hay enfermedad se necesita la salud. Donde hay ansiedad se necesita la paz. Donde hay tristeza se necesita el gozo del Señor. Dios dice que nosotros seamos luz y sal de la tierra, pero para ser puestos por encima y así poder alumbrar a todos aquellos que necesitan esa luz. Ese es el concepto que Dios le estaba explicando al profeta. Yo necesito que estés en el lugar en el cual se necesita una palabra de vida. Eso es lo que Dios le estaba diciendo. La lejanía de Dios es una situación triste. Es una situación triste para la humanidad. Es una situación triste para cualquier persona. Si tú me estás escuchando y tú de una forma o de otra, lo que está sucediendo, lo que está pasando, muchas cosas que están pasando en tu vida, te estás alejando de Dios, te estás alejando poco a poco de su presencia, te estás alejando de la comunión con Dios, te estás alejando de su palabra, te estás alejando de su poder, de su autoridad, te estás alejando de Dios por la situación que estamos viviendo. Oye, la lejanía de Dios solamente trae oscuridad y la oscuridad trae mortandad. ¿Sabes que en aquel que tiene vida es aquel que puede dar vida? La verdad es que en nosotros mismos, ¿verdad?, existe palabra de bendición para muchas cosas. Quizá nosotros no seamos una solución. Quizá nosotros no tengamos la respuesta, pero nosotros sí tenemos un Dios que tiene la solución y sí tenemos un Dios que es una respuesta. Quizá nosotros no podemos con nuestro poder, pero Dios es el Dios todopoderoso. Quizá nosotros no podemos hacerlo, pero Dios es experto en lo imposible, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Quizá nosotros no podemos tener una palabra creativa para generar las cosas, pero Dios sí tiene una palabra creativa, porque con el poder de su palabra fueron hechas todas las cosas cuando no existía absolutamente nada. Qué tremendo es todo esto. El versículo 3 dice: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Y yo le dije, dice el profeta, Señor, tú lo sabes. ¿Qué es lo que Dios quiere acerca de aquel que está muerto, de aquel que está en mortandad, de aquel que se está enfriando, de aquella persona que se está alejando de la presencia de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de aquella persona que está dejando esa comunión con ese Dios todopoderoso? Acuérdate, la iglesia somos nosotros. Nosotros somos las piedras vivas que construimos la iglesia y edificamos la iglesia del Dios todopoderoso. Nosotros somos la iglesia en una forma personal, en una forma
forma corporativa, en una forma grupal, pero nosotros somos la iglesia del Señor y Dios nos llamó piedras vivas, no piedras muertas. Piedras vivas, no piedras frías. Piedras sensibles, no piedras insensibles. Eso es lo que nos llamó a ser el Señor. Jesús siempre mostró a sus discípulos el poder de percibir sin poder ver. Este profeta decía, yo no sé si vivirán estos huesos. Dios quería que el profeta viera lo que él puede ver. El profeta veía huesos secos, Dios veía un ejército que él podía levantar. El profeta veía mortandad y Dios veía posibilidad de vida. Dios siempre ha querido que nosotros podamos percibir sin ver en lo natural. Solamente con conocer el propósito que Dios tiene para algo. Dios tenía un propósito para esos huesos secos y ahorita lo vamos a ver. Jesús le muestra a sus discípulos con un propósito, les enseña a ver cosas que pueden suceder si ellos pueden cumplir su misión de vida. En Juan capítulo 4 versículo 35 Jesús dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús le estaban diciendo, ustedes en forma natural dicen todavía faltan 4 meses para cosechar. Dice, yo les digo, los campos ya están listos, vayan y cosechen lo que Dios quiere que ustedes cosechen. ¿Y a qué se estaba refiriendo? En Juan capítulo 4 versículo 39 al 42 vemos a qué se refería. Se refería a aquellas personas que necesitaban la salvación que Él iba a proveer para toda la humanidad. Y muchos de los samaritanos, ¿quiénes eran los samaritanos? Personas despreciadas por el pueblo de Dios. Personas que creían cosas diferentes y por eso eran rechazadas por el pueblo de Dios. Jesucristo vino a cumplir lo que Dios le había dicho a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y lo que tú bendigas yo lo voy a bendecir. Y la consumación de esa bendición para toda la tierra es a través de Jesucristo. Y dice, muchos samaritanos, aquellos que eran excluidos, aquellos que eran aborrecidos, aquellos que eran hechos para un lado. Dice, de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: este hombre me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí Jesús 2 días. Y creyeron muchos por la palabra de Jesús. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente es el Salvador del mundo, el Cristo. Aleluya. Jesucristo pudo ver a través del propósito de Dios más allá. Y eso es lo que quería que vieran los discípulos. Así como Dios quería que el profeta viera mucho más que un valle de huesos secos, que viera el potencial que hay ahí, que Él es un Dios que puede dar vida, que puede generar vida, y que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Que Dios puede levantar un ejército de un valle de huesos secos. Es la posibilidad de Dios, no la tuya ni la mía. Es el poder de Dios, no el tuyo ni tampoco el mío. Es el poder del Creador de los cielos y de la tierra a favor de un propósito en el cual Dios quiere dar vida y quiere generar una gran bendición. No importa lo que veas, siempre ve la posibilidad en Dios.
Y comprende algo, no importa el ambiente, la condición que estemos viviendo, la situación que estemos enfrentando, no importa eso. Dios tiene propósitos de vida abundante y de vida eterna. Jesús dijo: yo he venido para que tengas vida y para que tengas vida en abundancia. Jesús dijo: yo he venido a morir en la cruz del Calvario para que tú tengas vida eterna, sin importar la condición. Dios sigue siendo ese Dios poderoso que ama a la humanidad. ¿Por qué? Porque todo ser humano fue creado a imagen y a semejanza de Dios y ha sido la corona de la creación. Lo segundo que te voy a enseñar es que Dios envía una instrucción hacia el entorno de vida, no hacia el entorno de muerte, sino ante el entorno de vida. La instrucción es indicar la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Y el versículo 4 lo dice con claridad. Me dijo entonces, dice el profeta, profetiza sobre estos huesos. Y aquí me quiero detener ahora. ¿Cuáles son las asignaciones ministeriales que nosotros tenemos? ¿Cuál es el llamado que nosotros tenemos de parte de Dios? ¿Cuál es el ministerio que Dios nos ha entregado? Dios le dice al profeta, profetiza. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacía el profeta. Cuando nosotros respetamos nuestra asignación, cuando nosotros respetamos nuestro llamado, cuando nosotros respetamos nuestro ministerio, lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos, cuando nosotros respetamos los dones, los talentos, las virtudes que Dios ha entregado en nuestras manos y nosotros la desarrollamos. ¿Qué te ha dado el Señor? Haz lo que desarrolla lo que Dios te ha dado. Dios le dijo al profeta: ¿qué eres? Soy un profeta. Pues entonces profetiza, cumple tu asignación como papá, como madre, como hermano en Cristo, como servidor de la iglesia del Dios Todopoderoso, como un ministerio que Dios te ha dado. Cumple tu asignación con valentía. Dios le dice al profeta: profetiza, porque esa era su llamado, esa era su asignación, ese era su talento. Para eso Dios lo había preparado. ¿En qué y para qué Dios te ha preparado? Enfócate en lo que Dios te ha dado. Enfócate en los talentos, en los dones que Dios te ha regalado. Enfócate en el ministerio en el cual Dios te ha puesto a servir. Enfócate en eso. Dice: profetiza a los huesos secos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. La gran plataforma de Dios para poder traer vida es su palabra. Él desde Génesis muestra su palabra creativa. Y después a través del tiempo va formando una palabra que bendice, una palabra que restaura, una palabra que renueva, una palabra que da una oportunidad, una palabra que da salvación, que ofrece sanidad, que ofrece todo lo bueno que Dios tiene. Dios siempre ha actuado a través de su palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Entonces repite lo que dice la palabra de Dios. No trates de repetir otras cosas que no tienen que ver con el plan y con el propósito de Dios. Aprende a declarar la palabra de Dios. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra bendición. Él es el Dios Todopoderoso. Él me ama con un amor eterno, por eso Él extiende su misericordia. Nosotros somos la niña de sus ojos. Él nos cuida en el hueco de su mano. Él es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. Él es el Dios Todopoderoso, el Alfa, el Omega, el principio
principio y el fin, el que ha sido, el que es y el que será para siempre, el que nos lavó con su sangre de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para la gloria de Dios Padre. Por eso al que está sentado en el trono y al Cordero, que sea la honra, la gloria, el poder y la alabanza, que lo sea hoy y por los siglos de los siglos, porque Él es mi buen pastor y nada me faltará. Dice su palabra que caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará, y que ninguna plaga tocará mi morada. Dios dice: aquí yo estoy contigo como un poderoso gigante. No temas, porque yo soy tu Dios. Yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Declara palabra de Dios. Declara lo que Dios ha establecido en su palabra, porque su palabra es verdad. Déjate guiar por el Espíritu Santo, porque entonces el Espíritu Santo te guiará a toda justicia y te guiará a toda verdad. Siempre va a haber muchas fuerzas, siempre va a haber muchas corrientes, siempre va a haber muchas opiniones, siempre va a haber muchas cosas que invaden nuestra mente y nuestro corazón, pero nosotros estamos destinados a declarar la palabra del Dios Todopoderoso. Profetiza la palabra de Dios. Profetiza lo que Dios ha establecido en su bendita y gloriosa palabra. Esta palabra es formativa. Esta palabra regenera, y regenera hasta hacernos a la imagen de Dios, como un simple y sencillo ser viviente. Estos huesos estaban secos, no tenían vida. A través de la palabra que el profeta está declarando, el profeta dice: yo no sé si estos huesos van a vivir, y Dios dice: no sabes lo que yo sé. No puedes ver lo que yo estoy viendo. No puedes saber la intención que hay en mi corazón. No puedes saber que yo no quiero la muerte de aquel que muere. ¿Ve? El profeta estaba desorientado en ese sentido, y Dios inmediatamente lo orienta y le dice: empieza a profetizar, porque estos huesos van a vivir y yo los voy a formar. Así como lo hice en el principio, lo voy a hacer ahora. Y entonces la palabra fue declarada y Dios empieza a hacer algo formativo, algo completo, algo útil. Algo que pueda reflejar la imagen y la semejanza de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor, versículos 5 y 6, a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros. Yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Por qué? Porque el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Dios iba a hacer de esos huesos seres integrales, completos. Haya espíritu en vosotros y viviréis. Es por el espíritu que nosotros vivimos, hermanos. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre nuestras vidas, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, fluyendo como ríos de agua viva, como fuentes que saltan para vida eterna, nosotros sabemos que Dios existe vitalmente dentro de nuestras vidas, que nosotros no solamente sabemos que Dios existe porque podemos ver la creación de la naturaleza y ver nuestras propias vidas. Nosotros sabemos que Dios vive porque está dentro de nosotros, fluyendo como un río de agua viva, como una fuente que salta para vida eterna. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios en nosotros. Déjate llenar por el Espíritu de Dios.
Deja que ese Espíritu de Dios fluya sobre tu vida. El profeta declara esa palabra. Y cuando declara esa palabra de vida, entonces sucede el milagro. Un milagro regenerador, humanamente y espiritualmente. La regeneración es algo extraordinario, porque la regeneración es que aquellas cosas que tuvimos y se deterioraron vuelven a tomar su nivel, su propósito. Aquello que se ha descompuesto, aquello que hemos perdido, lo volvemos a recuperar. Es una regeneración, es volverse a hacer las cosas que un día se hicieron, es ser lo que antes nosotros éramos, pero lo perdimos. Y eso es lo poderoso de este mensaje. Versículos 7 al 10. Profetizó como me fue mandado, y estas palabras me bendicen. Porque no es profetizar cualquier cosa, profetizar lo que yo quiera. No, dice el profeta, profeticé como me fue mandado. Y ahí vemos nosotros la autoridad de Dios a través de sus hijos, la palabra de Dios a través de sus hijos, la obediencia de Dios a través de la instrucción de Dios, porque se trata de hacer las cosas que Dios quiere y de la forma como Dios lo desea. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y es que cuando Dios hace algo, Dios hace ruido. Yo profetizaba y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Ya había espíritu, pero necesitaba la vida de Dios. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, pero no necesariamente nuestro espíritu está vivificado, no necesariamente nuestro espíritu está prendido, nuestro espíritu no necesariamente está conectado a Dios. Todas las personas somos espíritu, alma y cuerpo, pero no todas las personas estamos conectadas con Dios, conectadas con el Espíritu Santo, conectadas con el poder de Dios, conectadas con la palabra, conectadas con ese Dios maravilloso. ¿Ves? Ese espíritu que hay en ti, ese espíritu que está en mí, tiene que estar vivo, tiene que estar en fuego, tiene que estar en presencia de Dios. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Necesitamos ese soplo de vida del Espíritu Santo. Ahí se va la frialdad, ahí se va la angustia, ahí se va la ansiedad, ahí se va el temor, ahí se va todo, absolutamente en todo, porque Dios es un Dios de vida, Dios es un Dios de vida. Dice, profetiza a ese espíritu para que sienta esa vida mía dentro de él. Necesitamos la vida de Dios en nuestra vida. Dice, y esos muertos vivirán. Y otra vez dice, y profeticé como me había mandado. Y entonces cuando uno fluye sirviendo a Dios, sirviendo en la instrucción de Dios, es cuando suceden las cosas poderosas. Dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Dios le dijo, profetiza al espíritu y los muertos vivirán. Entonces dice el profeta, y hice como Dios me dijo, y sucedió lo que Dios me había dicho que iba a suceder. ¿Cuántos dicen amén fuerte? Todo esto se trata de dirección divina y obediencia al Dios Todopoderoso. De eso se trata. Servir a Dios de la forma en la cual Dios quiera.
y hacer las cosas como Él quiere. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies, dice, y un ejército grande en extremo vino sobre ellos. Aleluya. Y un espíritu grande, dice, se levantó, grande en extremo. En Hebreos capítulo 4, versículo 11, versículo 6, vemos el poder de la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios, primero dice, es viva. Segundo, dice, es eficaz. Tercero, es más cortante que toda espada de dos filos. 4, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. 5, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, dice, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra de Dios es poderosa, es eficaz, discierne pensamientos, va hasta lo profundo de nuestro corazón. Pero la palabra de Dios también nos explica y nos da la gran explicación de la posibilidad que nosotros tenemos en Cristo, que puede entender nuestra condición porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Y nos dice, tú puedes acercarte confiadamente a Cristo porque Él va a entender la situación que tú estás viviendo. Acércate confiadamente al trono de su gracia. ¿Qué vas a encontrar? Vas a encontrar misericordia, ya vas a encontrar oportuno socorro. Recuerda, Dios es bueno, su misericordia es para siempre y su verdad será por todas las generaciones. Y esto es lo maravilloso de la palabra de Dios. Dios quiere darnos vitalidad, Dios quiere darnos fuerza, Dios quiere levantarnos sin importar la condición. Dios quiere bendecir la humanidad sin importar la condición que está viviendo. Lo que necesitamos es derramar, declarar, formar a través de la palabra del Dios poderoso, porque esa palabra es viva, que es eficaz. Necesitamos declarar, necesitamos enseñar, necesitamos predicar, necesitamos hablar, etcétera, pero hablar la palabra de Dios sin importar la condición del entorno. Dios tiene siempre una palabra creativa que hace surgir algo donde no existe nada. Y a veces nosotros podemos decir, bueno, pastor, bueno, yo no soy profeta, ¿verdad? Yo no tengo un don de profecía. Pero segunda de Pedro capítulo 1 versículo 9 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿A qué se está refiriendo? Al evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Unos versículos antes Pedro dice, nosotros hemos venido a hablarles acerca de aquellas cosas que nosotros escuchamos. Nosotros vimos una paloma
venir del cielo y postrarse en la cabeza de Jesús, pero después oímos una voz del cielo que nos dijo: este es mi Hijo amado, en Él yo tengo contentamiento. A Él oigan, a Él escuchen, a Él sigan. Él es la respuesta mía a sus necesidades. Él es la respuesta al mundo en la bendición que el mundo necesita. Entonces Pedro dice: nosotros hemos venido con una palabra profética, pero hemos venido con una palabra profética segura. Le hemos venido a hablar de lo que nosotros vimos y de lo que nosotros escuchamos, porque Pedro anduvo caminando con Jesús. Es el poderoso mensaje del Evangelio. Por eso Romanos capítulo 1 versículo 16 dice: porque no me avergüenzo de la buena noticia, no me avergüenzo del Evangelio acerca de Cristo, porque este es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. No importa si es judío, no importa si es un gentil, dice: este Evangelio es para toda criatura. Y es entonces que a través de ese mensaje poderoso del Evangelio que se cumple la palabra dada a todo el mundo y a todas las naciones, oída por Abraham en forma presencial: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aleluya. Y esa palabra tiene cumplimiento en Jesús, porque ese evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No importa su cultura, no importa su condición social, no importa su educación, no importa su nivel económico, no importa el color de su piel, de sus ojos, no importa su nacionalidad. Este evangelio es para todos, es poder de salvación para todo aquel que cree. Si tú crees, tú puedes alcanzar esa salvación el día de hoy. Si tú me dices: pastor, yo quiero esa salvación, yo quiero ese evangelio de Jesucristo que me salva, yo quiero ese poder de salvación para mi vida, para mi familia. Si tú quieres esa salvación, mira, tú la necesitas. Tú necesitas a Cristo como el Salvador y el Señor de tu vida. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Creer en el Evangelio, creer en el poder de Dios, pero principalmente creer en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, y entregarle tu vida en forma voluntaria. Si tú quieres hacerlo en este momento, quieres tomar esa decisión, si tú dices: sí, pastor, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador personal y yo quiero recibir ese evangelio y yo creo en ese evangelio de Jesucristo, entonces yo te voy a pedir que cierres tus ojos y hagas esta oración conmigo. Si puedes hacerlo en voz alta, hazlo. Di: Señor Jesús, yo te necesito como el Salvador y el Señor de mi vida. Te pido que perdones todos mis pecados y que perdones las diversas formas en las cuales yo te he ofendido. Di: Señor Jesucristo, hoy te entrego mi vida y hoy permito que entres en mi corazón para recibirte como mi único Salvador y el único Señor de mi vida. De ahora yo sé que soy un hijo de Dios y que la bendición de Dios está sobre mi vida. Gracias, Jesús, por salvarme y por bendecir mi vida. Amén. Muy bien. Gracias a Dios por esa decisión que tú pudiste tomar a favor de Jesucristo. Así es que ya a mí no me resta más que solamente decirte la tercera verdad para poder rematar mi mensaje. Dios hace referencia acerca de una visión. Acuérdate que necesitamos ver lo que Dios ve para poder empezar a sentir lo que Dios siente, escuchar lo que Dios escucha para poder empezar a sentir lo que Dios está sintiendo. Los huesos secos es una humanidad cautiva por la oscuridad, pero es una humanidad perdida por la oscuridad, pero con el potencial de convertirse en un ejército de Dios.
en una humanidad que tiene esperanza en Dios y que tiene esperanza de restauración y que tiene esperanza de vida. Recuerda que cuando todo está perdido, cuando no hay ninguna solución, que cuando no hay ninguna respuesta, que cuando decimos ahora sí, ¿qué es lo que podemos hacer? Recuerda que cuando las fuerzas y las posibilidades terminan, es el momento de empezar la obra de Dios, porque Dios es experto en lo imposible, en lo increíble, en lo impresionante. Dios es extraordinariamente grande y poderoso. Primera de Pedro 2, versículo 10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios, de no haber nada, de no ser nada, Dios hace cosas extraordinarias y gloriosas. Nosotros éramos esas personas sin Dios y sin Cristo. No éramos pueblo, no habíamos alcanzado misericordia, pero Dios nos alcanzó y nos hizo y nos mostró su amor, su gracia, su favor, y ahora somos pueblo de Dios. Y disfrutamos de la misericordia de Dios. Y ahora somos un linaje escogido. Somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios, con un mensaje que anunciar: las verdades de Dios. Que Dios es luz, que Dios es salud, que Dios es paz, que Dios es gozo, que Dios es respuesta, que Dios es oportunidad, que Dios es todo lo grande que describe su palabra. Y nosotros entendemos que Dios ha hecho, hace y hará cosas espectaculares, que Dios siempre ha hecho, hace y hará cosas extraordinarias, cosas inigualables, con el poder de su palabra. El poder de su palabra es suficiente. Dios le dijo al profeta: declara mi palabra, declara lo que yo te voy a decir, declara ese espíritu vida, declara esos huesos que se reúnan, declara que venga y se integren todas las cosas. Y entonces eso sucede con el poder de la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios que Dios ha descrito en su propia palabra. Aprendamos a profetizar la palabra de Dios, a hablar las verdades de Dios, a declarar las verdades de Dios, y va a haber mucho pueblo escogido, va a haber mucha nación santa, va a haber mucho pueblo adquirido por Dios, y el poderoso mensaje del evangelio va a traer poder de salvación para todo aquel que cree. ¿Cuántos dicen amén? Cumpla su asignación. Y así como Dios le dijo al profeta: profetiza, ¿qué es lo que Dios te está diciendo a ti? Según la asignación que tú tienes, es lo que Dios te va a decir. Enseña, predica, profetiza, canta, toca, sirve, limpia, levanta, cuida, protege, ordena, administra. ¿Qué es lo que Dios te dijo? ¿Qué es lo que Dios te entregó? ¿Cuál es el ministerio que Dios te ha dado? ¿Cuáles son los talentos y los dones que Dios te entregó? Nosotros somos linaje escogido y real sacerdocio, pero para anunciar las verdades de Dios, que también nos llamó de las tinieblas para que ahora nosotros estemos en su luz admirable. Cumple tu asignación, cumple tu propósito, desarrolla lo que Dios te ha dado. Concluyo diciendo: Dios es consciente de nuestra condición como pueblo y como nación, pero siempre existirá una palabra de Dios que tendrá el poder para restaurar, sanar y bendecir todas las cosas. Lo único que es necesario es la proclamación de su palabra viva, es la proclamación del evangelio.
Es la proclamación de las verdades de Dios que están en su santa y bendita palabra. Eso es lo que trae bendición, lo que trae prosperidad, lo que trae abundancia, salud, tranquilidad, presencia, poder, provisión, palabra y protección de Dios. Quisiera que hicieras una oración conmigo, así como normalmente lo hacemos en la iglesia. Que hagas una oración conmigo. Cierra tus ojos y hagamos esta oración juntos. Di conmigo: Señor, restaura y regenera a nuestra humanidad, a nuestro pueblo y a nuestra nación. Y ayúdanos a proclamar lo que tú deseas para nosotros. Una vez más, con más fuerza, di: Señor, restaura y regenera a nuestra humanidad, pueblo y nación, y ayúdanos a proclamar lo que tú deseas para nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dices amén fuerte. Gloria a Dios. Cumple tu asignación en Dios. Como lo hacemos también cada vez que nosotros nos reunimos y que es importante para nosotros. Mira, siempre es importante tener una reunión donde todo sea completo, donde todo traiga el orden que Dios ha establecido. Y todo lo que hacemos cada domingo, pues lo tratamos de hacer así como lo hacemos en la iglesia. Así es que, pues es el momento en el cual nosotros queremos consagrar nuestros diezmos y queremos consagrar nuestras ofrendas. Así es que toma tus diezmos, toma tus ofrendas en la mano. Al final recibirás instrucciones para poder hacerlas llegar en forma electrónica si tú así lo deseas, o algún teléfono de contacto para que podamos ver la forma de cómo tú puedas hacer llegar tus diezmos y tus ofrendas. Dice la palabra de Dios a través de David que no nos podemos presentar delante de Él con las manos vacías, sino que conforme a la bendición que hemos recibido, que así nosotros vamos a dar. A través de esto se engrandece el reino de los cielos. Nosotros somos deudores de la iglesia y del reino de Dios aquí en la tierra. Oramos. Padre, te damos gracias por estos diezmos, por estas ofrendas. Te damos muchas gracias por lo que tú has establecido en prosperidad y multiplicación a aquellos que nosotros somos obedientes y somos generosos. Gracias, Padre, porque todo lo hemos recibido de tu mano. Y de lo recibido de tu mano, de eso nosotros te damos. Bendecimos estos diezmos y estas ofrendas y declaramos que se multiplican de la forma en la cual tú has establecido en tu bendita palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Finalmente, mis hermanos, pues lo que siempre te digo y que no me cansaré de repetirte, entonces cuando tú te conectes, comparte y participa a través de comentarios lo que tú quieras hacer. Recuerda que es importante que tengas una Biblia ahí cada domingo, cada miércoles, una libreta. Sería extraordinario porque así tú puedes apuntar lo que Dios te ha enseñado. Recuerda que es muy importante que nosotros siempre tengamos presente que un día volveremos y que volveremos más fuertes, pero también que podamos reconocer que vida es nuestro hogar. Sigamos orando los unos para con los otros, sigamos conectándonos, sigamos en forma virtual siendo una iglesia sensible, una iglesia cálida. Sabemos que los medios electrónicos son fríos, pero nosotros veremos la forma de cómo mostrar nuestra calidez. Así es que
recibe nuestra calidez en forma virtual, pero tratamos de reflejar nuestro amor hacia ti. Te amamos con todo nuestro corazón, también te extrañamos. Nosotros creemos que estaremos juntos pronto con la ayuda del Señor. Por lo pronto, cuídate, resguárdate y siempre seamos obedientes a nuestras autoridades. Un saludo afectuoso y un abrazo de parte de mi esposa y de parte mío. Dios te bendiga y nos vemos pronto.